Escuchas, gracias por escuchar Consejos Divinos. Y estamos en julio y por lo tanto estamos hablando hoy en este episodio del propósito de julio, que sería el 7º propósito. Y en esta ocasión el título es Practica la examinación personal 2. ¿Cómo me gustan a mí las segundas partes, terceras partes, cuartas partes? Bueno, en este caso ya ustedes recordarán que en febrero fue la primera parte de Practica la examinación personal, el segundo propósito del año, en esta iniciativa 12 meses, 12 propósitos, aquí en restauraministerios.org. Pero esa primera parte, la diferencia con esta segunda es que estábamos hablando pues de tener el propósito de apartar un tiempo diario para la examinación. Y bueno, te invito a que lo escuches, ¿verdad? A que te pongas al día si no lo has escuchado con ese segundo propósito. Te animo a que empieces. Si no has entrado a estos 12 propósitos, te invito a que empieces desde el primero, desde enero. Y en esta segunda parte, pues no vamos a hablar de cosas básicas que ya dijimos en ese episodio, en el que estamos hablando sobre la importancia de la examinación personal y de la oración. Y aquí no importa cuántos años tengas de ser cristiano, tanto para ese segundo propósito como para esta segunda parte, que es el 7º propósito, voy a estar hablando un poco más sobre la importancia de la examinación personal. De verdad es de mis temas favoritos, de los temas que más promovemos en restauraministerios.org. La examinación personal realmente nos ayuda a apartar un tiempo todos los días. Bueno, es una disciplina en la que apartamos un tiempo todos los días para, número 1, recordar lo que Dios ha dicho, recordar quién es Dios, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aquí el problema del que hablo con más detenimiento en ese propósito de febrero es que vivimos en una época, bueno, siempre decimos eso, ¿verdad? Es que esta época no sabemos, no estamos seguros de cómo fueron las épocas anteriores, ¿verdad? Pero en esta época vivimos a prisa, vivimos de una cosa a otra. Es una época en la que la gente no quiere estar sola, en la que la gente no quiere tener un tiempo de soledad, de quietud, porque sus pensamientos destructivos, sus pensamientos de resentimiento, sus pensamientos de culpabilidad, sus pensamientos de vergüenza, pero también sus pensamientos malos, ¿no? Que mucha gente está huyendo de todo esto y creen que si no piensan, que si ponen la televisión, que si se ponen a ver videos en YouTube, que si se ponen a escuchar música, que si se ponen a hacer mil cosas, a hablarle probablemente por teléfono a su mejor amigo, su mejor amiga, creen que con eso ya van a estar evadiendo esos pensamientos. Y claro que no hay que hacerlo solo, ¿no? En un primer momento en el que estamos en un momento de nuestra vida en el que nuestros pensamientos, no sabemos cómo lidiar con nuestros pensamientos. Tenemos malos pensamientos como estos de los que estoy hablando. Y no es que no pensemos, insisto, necesitamos afrontar esos pensamientos. Necesitamos lidiar con las cosas que hay en nuestra mente y decir, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? Estos pensamientos, ¿hacia dónde me van a llevar? Pero bueno, como tenemos pavor de tener este tiempo a solas, de quietud, solos con nuestros pensamientos, pues entonces preferimos no tener estos tiempos de quietud, no tener estos tiempos de tranquilidad con nosotros mismos. Pero es imprescindible, porque vamos entonces a traer a memoria quién es Dios, qué ha hecho en nuestras vidas y qué es lo que ha dicho. Ahora, por supuesto que este tiempo de quietud a solas con nosotros mismos, pues no va a ser productivo si nunca vas a la Biblia, si nunca vas a leer pues quién es Dios, si nunca vas a leer qué ha dicho y si nunca vas a leer qué ha hecho Dios
pues no solo en el pasado, sino también en tu vida. Y bueno, si no sabes lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios ha sido capaz de hacer en el pasado, pues no vas a tener idea de lo que Dios está haciendo y de lo que puede hacer en tu vida. Entonces, por eso hablo tanto de la examinación en el blog, en las conferencias, en donde nos invitan, en los videos, en nuestras conversaciones que tenemos con otras personas aquí en el podcast, o cuando hablo yo solo aquí como loquito, que espero que sí me esté escuchando alguien del otro lado. Practica la examinación personal 2. Consiste en animarte, en que realmente te hagas el propósito. ¿Y qué significa esto? Pues que tengas la disciplina, que seas disciplinado en apartar un tiempo cada día. Y un tiempo pues no es de estos minutos al día y ya, sino que realmente este tiempo pues sea parte de tu vida. Y sí, hay tiempos específicos que puede ser, yo recomiendo en la mañana que tengas después de despertar un tiempo contigo, un tiempo con Dios. Y en la noche pues así tiempos específicos, ¿no? Para pensar, para reflexionar, para meditar, para examinarte. Y claro que a lo largo del día pues se vale estarnos examinando lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, nuestro comportamiento. Y ¿sabes qué? De una manera muy importante, lo que estamos sintiendo. Nuestras emociones son un parámetro muy importante para identificar dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra vida. ¿Por qué me estoy enojando tanto? ¿Por qué estoy haciendo crecer este resentimiento? ¿Por qué esta culpa no la supero? ¿No? Ok, hice esto que estuvo mal, estuve practicándolo probablemente y ya acudí a Dios, ya le pedí perdón, estoy buscando ayuda para salir adelante de esta situación de la cual probablemente yo solo no puedo, pero no puedo superar la culpa. Entonces ahí hay algo que resolver. Y muchas de las personas a las que les he dado consejería en estos 10 años tienen este problema de que dicen, bueno, yo ya me arrepentí, yo he decidido seguir adelante, pero no he superado la culpa. O sea, siento todavía que no soy digno de Dios, siento todavía que no puedo seguir adelante con mi vida, siento que todavía no puedo servir a otros, que sería un hipócrita, por ejemplo, si ejerzo un ministerio en la iglesia, o incluso papás que no pueden ejercer su ministerio como padres, como autoridad de servicio, de amor, de restauración, de ánimo, de edificación en sus familias, porque hicieron algo que estuvo mal y no se lo pueden perdonar, sienten que su familia tampoco se los perdona, de alguna manera sienten que tampoco Dios, y entonces eso mina su ministerio, mina su autoridad. Y esto pasa con todo tipo de ministros y con pastores. Fíjense qué importante todo esto. Entonces tenemos que seguir examinando nuestra vida a la luz de la voluntad de Dios. Y si tú estás examinando tu vida a la luz de la voluntad de Dios cada día, y obviamente estás alimentándote de lo que Dios ha dicho de Él mismo, de lo que Dios ha dicho que Él quiere, de lo que Dios ha dicho que va a hacer, ¿no? De lo que ha hecho y de lo que sigue haciendo y de lo que hará, ¿no? Entonces, si tú te estás alimentando de esto, de lo que es la voluntad de Dios, de su consejo, pues comenzarás no solo a tomar en cuenta el consejo de Dios, sino a llevarlo a cabo. La primera vez que abordamos el tema de practicar la examinación personal, pues hablé de que es la mejor manera de poner en práctica las disciplinas espirituales. Y te recuerdo, las disciplinas espirituales pues son meditar en las Escrituras y orar diariamente. Así pues no se queda tan solo en información, que es lo que la mayoría de los cristianos hace. ¿Por qué digo la mayoría? Bueno, porque soy cristiano, porque hablo con otros cristianos, conozco a otros cristianos, he dado alrededor de 1000 consejerías en estos 10 años. Entonces sé que la mayoría de las personas se acercan a la Biblia para obtener información, para ampliar un conocimiento bíblico, pero
pues eso no se ha traducido en una disciplina espiritual que los lleva a crecer espiritualmente, que los lleva a vivir cada día llevando a cabo el consejo de Dios, poniendo en práctica el consejo de Dios para sus vidas. Entonces, aquí lo importante es examinarnos y entonces podremos identificar en qué áreas debemos someternos al Señor. Si nosotros no nos examinamos, no vamos a saber en qué áreas debemos someternos al Señor y se va a pasar desapercibido. De hecho, nosotros mismos evitamos pensar en estas cosas para no tener que tomar decisiones radicales en cuanto a, en esta área no me estoy sometiendo a Dios. Bueno, tengo que tomar decisiones muy importantes en mi vida y no las queremos tomar, las estamos posponiendo. Y en aquella publicación de la que te he hablado te sugerí formas para aprovechar la lectura de la Biblia y la oración, así que consulta la publicación en el blog o también puedes consultar en el episodio en el podcast. Entonces, mira, obviamente en el podcast pues es una versión como ampliada, ¿no? Más platicadita, pero ahí encuentras la información tanto en el blog como en el podcast. Entonces la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue cuando estamos llevando a cabo los principios fundamentales de una vida cristiana? Bueno, lo que sigue es mantener el paso y ser constantes. Por eso estoy hablando nuevamente de practicar la examinación personal. Y para practicar la examinación personal necesitamos constancia. Por eso es importante que la examinación personal sea una disciplina espiritual. Y seguramente te vas a identificar conmigo, porque pues yo en mi caso por muchos años, ¿no? En cada comienzo del año pues yo me proponía leer la Biblia todos los días, como seguramente muchos de los que están escuchando. Y este año sí voy a leer la Biblia todos los días, ¿no? Y pues muchos, como yo en algún momento usé la Biblia en un año y me esforzaba por cumplir con las lecturas de cada día. Y sí las leía, ¿no? Pero me preocupaba tanto por hacer la lectura cada día que después de 5 minutos de haber concluido la lectura ya no podía recordar de qué se había tratado, ¿no? Es decir, me concentraba en la disciplina de, voy a leer, ya leí, entonces a lo que sigue, ya cumplí con mi disciplina, vámonos. Bueno, ¿y qué queda en tu mente de lo que leíste? Generalmente no quedaba nada. Y por la experiencia que le he preguntado a tantas personas sobre esto mismo, y es su misma experiencia de muchos y muchos cristianos. Bueno, en mi caso, como seguramente en el caso de algunos de ustedes, no estaba meditando las escrituras y simplemente pues no me servía de nada hacer esto, ¿no? Pero bueno, eso no significa que entonces ya no voy a leer porque esto no sirve. Bueno, por supuesto que no. Solo tenemos que recordar el propósito. Bueno, y aunque tenía en mente por qué era importante acudir a la Biblia para examinar mi vida, pues la inconstancia siempre echaba todo a perder. Y seguro también es el caso de varios de ustedes. El ser inconstantes. Luego de 3 meses de estar leyendo la Biblia en un año, dejaba de hacerlo. Bueno, y lo mismo con la oración, ¿eh? Y como lo que necesitamos hacer como cristianos es perseverar. No es la meta. O sea, la meta siempre es Cristo, ¿sí? Pero para mantenernos en la meta necesitamos perseverar. Necesitamos mantenernos examinándonos. Por eso muchos no perseveran, porque dejaron de examinarse. Entonces toda la Biblia enseña que quien verdaderamente tiene fe en el Señor se mantiene amando, se mantiene haciendo su voluntad, ¿no? Toda la Biblia enseña que eso es perseverar. Ahora, el mantenernos amando a Dios, el mantenernos haciendo su voluntad no significa que nunca vamos a pecar. Esa es siempre la discusión que tengo con otros cristianos, que me dicen, no, es que tú predicas la salvación por obras. No, yo hablo de perseverar, porque la Biblia habla de perseverar, ¿no? Y claro que normalmente los que me discuten eso, pues son los que practican el libertinaje en el sentido de decir, pues yo ya hice mi oración,
para recibir a Jesús y entonces ya puedo vivir como yo quiera, porque como Jesús ya pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros, pues entonces pues puedo vivir como yo quiera, ¿no? Y no, la parte de perseverar tiene que ver con mantenernos viviendo nuestra nueva naturaleza espiritual, la nueva naturaleza que recibimos de Dios, que esto es obra de Dios, esto tiene que ver con lo que Dios hace en cada creyente, nos da fe, nos da una nueva naturaleza espiritual que es de su propia naturaleza. Dios nos da de su propia naturaleza para ser sus hijos. La obra es totalmente suya y nosotros vamos tomando decisiones y vamos avanzando y decidimos perseverar, pero como no tenemos nosotros el poder para generar fe, no tenemos nosotros el poder para cambiar nuestras vidas, para hacernos nacer de nuevo a nosotros mismos, para producir una nueva naturaleza espiritual. No tenemos ese poder. Todo eso lo hace Dios. Pero nosotros tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir tomando las decisiones correctas. Y claro, por momentos en la vida del cristiano, por momentos, pues a veces no tomamos la decisión correcta, a veces no manifestamos este amor a Dios, a veces no hacemos su voluntad por momentos. No es un, bueno, pues ya puedo, no. Esa es precisamente la discusión con otras personas que quieren confiar pues en lo que, o sea, creen que esta parte de la salvación no tiene que ver con perseverar, aunque la Biblia enseña de eso, aunque los catecismos y las confesiones de fe a lo largo de la historia del pueblo de Dios han incluso de alguna manera pues la ley, lo que Dios le dice al pueblo pues es que se mantengan guardando sus mandamientos, ¿no? Y no desde ese momento y hasta ahora no es porque esa obediencia salve, ¿no? Debo ser súper claro en esto, no es porque perseverar me va a salvar, así lo entienden, ¿no? Cuando uno habla de perseverar, jamás, ni la Biblia, ni por supuesto yo tampoco, voy a decir nunca de los nunca que perseverar salva, pero el salvo persevera. Esa es la gran diferencia en la doctrina de los que dicen yo hice mi oración para recibir a Jesús, ya soy salvo y entonces pues ya puedo vivir como yo quiera, ¿no? Y todo se justifica y lo viven así y por supuesto viven las terribles consecuencias de esta doctrina equivocada, errada. Entonces, examinarnos para perseverar, aunque en nuestras vidas lleguemos a tropezar por el pecado, bueno, pues eso no es lo mismo a apostatar, ¿no? En otras palabras, fe que no persevera no es fe. Y me encanta el teólogo Wayne Grudem que en sus libros de teología, de doctrina cristiana, habla sobre esto. Bueno, fíjate, el rey David pedía a Dios que lo examinara, ¿no? En varios de los salmos, se me ocurren ahorita el 26, el 139, en varios de los salmos David le dice a Dios, le pide a Dios, examíname, ¿no? Era tal su amor al Señor que era un hombre íntegro. En su vida procuró seguir así. Por ejemplo, también leemos en Ezequiel 18 que Dios explica por qué perseverar es fundamental y que quien persevera, ese es realmente su hijo. Lee con atención Ezequiel 18, es un texto de verdad precioso, es interesantísimo, es fundamental. Y de alguna manera está introduciendo Dios el nuevo pacto, ¿no? Perseverar. Y como te digo, si tú lees Deuteronomio, vas a ver que Dios está animando a su pueblo a perseverar, a mantenerse, a vivir según debe vivir su pueblo, ¿no? Según su propio carácter, su propia naturaleza. Porque Él decía, bueno, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, ¿no? Entonces, ahí se tiene que manifestar que ustedes son mi pueblo. Y claro, hay una ley. Bueno, obviamente practicar la ley no salvaba a nadie, ni salvará a nadie nunca, porque hay algunos todavía que incluso hasta se llaman cristianos y pues dicen que pues hay que guardar el sábado y estas cosas, ¿no?
y que en la alimentación y cosas así, los adventistas concretamente, y esto pues es pensar que esa obediencia pues te lleva a ser salvo, ¿no? Bueno, pero no es mi intención que este episodio sea como doctrinal, sino que yo te animo a que te examines para perseverar. Nunca vas a saber qué es, en qué área estás fallando si no te examinas. No vas a saber cómo son tus pensamientos si no te examinas. No vas a saber por qué algunas emociones te dominan y dirigen tus pensamientos si no te examinas. No vas a identificar aquellos comportamientos que no son correctos, aquellos comportamientos que no son dignos de Dios, que no son dignos del pacto matrimonial que tienes con Dios y con tu esposa, con tu esposo, que no son dignos de la familia que Dios te ha confiado, que no son dignos del pueblo de Dios del cual eres parte. Entonces, examinarnos a la luz de lo que Dios ha dicho que Él es, de lo que Dios ha dicho que quiere. Eso es de verdad una disciplina, y una disciplina que se tiene que encarnar, que se tiene que llevar a cabo cada día. Y bueno, para perseverar debemos examinarnos, y para continuar examinándonos debemos seguir perseverando, ¿sí? Van de la mano. Al examinarnos perseveramos, y al perseverar nos examinamos. Entonces dejamos de buscar al Señor debido a nuestra práctica de pecados, y eso endurece el corazón más y más. Y un corazón endurecido no desea ser confrontado por la palabra de Dios, por su voluntad. Entonces por eso somos inconstantes, y es un círculo vicioso. ¿Cuáles son tus obras? Lee Gálatas 5, haz un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y tú decide qué es lo que predomina en tu vida. Solo hay dos opciones: restaurar tu comunión con Dios, si es que practicas alguna o algunas obras de la carne, y esto no significa que pues no seas hijo de Dios. No eres el pecado que practicas si tú has puesto tu fe en Cristo. Precisamente por nuestra necedad, por nuestra inconstancia, muchas veces nos vamos enfriando, nuestro corazón se va endureciendo, y entonces tenemos que volver al primer amor. Pero podrías estar practicando el fruto del Espíritu, podrías estarlo viendo en tu vida, y entonces, ¿cuál será la decisión que debes tomar? Pues perseverar en ello. Persevera en ello. No seas inconstante. Si te sientes débil, recuerda que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Ahora, pues un consejo. Recuerda que el fruto del Espíritu no lo produces tú, sino Dios. Así que examínate cada día para que puedas perseverar, porque Dios te sostiene. Que Dios sea contigo, y hasta pronto.